Bendiciones. A ver, me parece que algo se nos cortó allí. Muy bien, muy bien. A ver, nos conectamos nuevamente aquí. Muy bien. Nos estamos conectando una vez más. Bien. Estamos acá entonces hoy, miércoles 24 de mayo, son las 4:43. Les saludamos una vez más en todas partes del mundo, de donde quiera que usted nos esté mirando: Colombia, Argentina, Chile, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Suecia, Suiza, España, Alemania, Italia. Bendiciones a todas las personas en todas partes del mundo. Muy bien, vamos a orar al Señor y vamos a poner este día en las manos del Señor y vamos a compartir con ustedes algunas cosas importantes que te van a dar a ti un avance significativo para que puedas cumplir con tu llamado, con tu asignación, especialmente en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Muy bien, oremos, le damos gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, papá, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Padre, gracias te damos porque tú nos sostienes, porque tú nos afirmas, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, papá, te damos en esta mañana. Te reconocemos a ti como la fuente de todo lo que somos, todo lo que tenemos, y declaramos que separados de ti nada podemos hacer. En este día, sobre cada persona que nos está mirando, aplicamos el poder protector de la sangre de Cristo. Cubro tu vida, tu mente, tus emociones, tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tu iglesia, el ministerio, las finanzas, la empresa, todo lo que Dios haya puesto en tus manos. Hoy declaramos el cerco protector de la sangre de Cristo, porque hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Gracias, Dios, te doy en esta mañana, porque el ángel del Señor, gracias, Jesucristo, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Papá, gracias te doy en este día, porque tú nos llevas y nos levantas de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Y gracias, Señor, porque veremos todo lo que tú has dicho, lo veremos cumplido, lo veremos manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras naciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les vuelvo a recordar hoy, miércoles, que usted entre y estudie el último discipulado que hemos puesto a servicio de ustedes en YouTube, Iniciativa y Movilización Apostólica. Entre a mirarlo hoy, entre a estudiarlo, te va a dar algunas estrategias importantes para que puedas cumplir con la asignación y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Así que bueno, esperamos en este día que se encuentren bien, ténganme un poco de paciencia. He tenido como un poco de congestionamiento, alergias y bueno, pero aquí estamos firmes, fuertes y creyéndole a Dios que Él es bueno y que Él es fiel. Muy bien, estamos en este instante como iglesia trabajando con algo que el Señor me habló hace muchos años atrás en un ayuno de 21 días.
eh, una estrategia para consolidar, ganar hogares, consolidar familias, llamado Casas Obed. Casas Obed. Si usted quiere aprender más de eso, importante que vea el discipulado de este lunes, para que usted pueda aprender un poco más de cómo trabajamos con Casas Obed. Así que no va a ser mi tema hoy, pero sí quiero mostrarte algunas cosas porque es muy difícil nosotros tener victorias aquí en el mundo natural si nosotros no sabemos operar, trabajar con el mundo espiritual. Y quiero leerte Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que te fijes en un detalle en el verso 32. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Dice: sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí el apóstol Pablo dice que cuando él estuvo en Éfeso, él batalló con fieras. Aquí el término que se usa para batallar con fieras es el término espectáculo de gladiadores. Antiguamente, en la Roma del ayer, dentro de lo que constituía el circo romano, eran unos juegos donde habían unos guerreros profesionales que peleaban literalmente con bestias que traían de otros países. Si tú ibas al circo romano o al Coliseo, recuerde que Roma había extendido su imperio por muchas partes de Asia, de Europa, y el lugar donde ellos iban siempre era muy característico de los romanos tener allí un mini coliseo, un estadio. Esto de los Juegos Olímpicos, todo eso viene de Grecia, pero dentro de lo que constituía un circo romano era que tenían juegos sumamente violentos, sangrientos. Ellos tenían gladiadores, guerreros profesionales que peleaban con diferentes tipos de animales y bestias que los romanos, cuando conquistaban otros territorios, los traían a Roma, y dentro del espectáculo era eso, ¿no? Estos guerreros gladiadores peleando contra estas fieras. Pablo dice que nosotros en el llamado estamos como en medio de un espectáculo, al igual que los gladiadores, batallando con fieras, batallando con enemigos. Ahora, él explica, obviamente, en Efesios capítulo 6, verso 12, dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que las fieras que habla aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32, estas fieras no son otra cosa que espíritus territoriales, principados. Son autoridades espirituales con las que él tenía que batallar cada vez que entraba en un territorio. Usted tiene que saber que en el territorio donde Dios te ha puesto, en la ciudad en la que Dios te ha puesto, hay
dos cosas muy importantes de las que usted tiene que estar conscientes. Número uno, usted tiene que estar consciente que en esa ciudad, en ese país, en esa comuna donde usted está, las tinieblas han puesto un principado. El reino de las tinieblas tiene una jerarquía muy ordenada y tiene una estrategia operacional muy disciplinada. De manera que Satanás sobre continentes pone principados, sobre naciones pone potestades, sobre ciudades pone gobernadores y así sucesivamente hacia abajo. Hay toda una jerarquía espiritual de las tinieblas organizada para mantener todo ese territorio en oscuridad, como lo dice 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué fin trabajan las tinieblas día y noche? Que no resplandezca la luz del Evangelio. Todo lo que Satanás teje en el mundo espiritual tiene un fin, que no resplandezca la luz del Evangelio. Noticieros, periódicos, redes sociales, política, educación, etcétera. Satanás todo lo que organiza, todo lo que teje, tiene este fin, que no resplandezca la luz del Evangelio. Satanás es experto en tejer cubiertas para que todo lo que está debajo de la cubierta no le resplandezca la luz de la gloria del Señor. De manera que Satanás pone como una cubierta encima de la gente para que la gente no pueda ver, la gente no pueda entender, la gente no pueda recibir la palabra y la revelación de Cristo. Pero cuando alguien logra romper estas cubiertas, rasgar, penetrar estas cubiertas, es ahí donde todo se abre. Ahora, yo quiero que usted sepa también que así como Satanás ha asignado una jerarquía de autoridades espirituales contra un territorio específico para que esa iglesia y ese ministerio no gane, no disipule, no resplandezca, no manifieste la gloria de Dios, también el Señor ha establecido para nosotros ángeles, también con jerarquías, ángeles que también batallan y pelean a favor de nosotros. Mira lo que dice Daniel, capítulo 10. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 10, y quiero mostrarte un detalle allí. Daniel, capítulo 10, dice así. Sabemos que ya Daniel lleva 21 días en oración, en ayuno. Con permiso. Daniel lleva aquí orando ya 21 días y no tengo tiempo para entrar acá en detalle en Daniel capítulo 10, pero Daniel tiene una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Jesucristo o una cristofanía. Jesucristo se le presenta aquí a Daniel en el capítulo 10. El varón ceñido con este cinto de oro no es otro que nuestro Señor Jesús, que viene a Daniel con una respuesta, con una palabra muy importante. Y aquí hay un detalle importante donde dice el verso 20 del capítulo 10, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá,
pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí usted se da cuenta que el Señor también, así como Satanás, ha organizado una jerarquía para poder controlar el mundo natural, para que no resplandezca la luz del Evangelio. También el Señor ha puesto a nuestra disposición ángeles. Existe una jerarquía de ángeles que también tienen como misión poder ayudarnos en nuestros respectivos territorios. Hay ángeles que te quieren ayudar. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque si hay algo que el espíritu de Grecia, aquí se habla del espíritu, el príncipe de Grecia y de Persia, si hay algo que el espíritu de Grecia, si hay algo que todavía nosotros cargamos, porque casi todo Occidente sigue siendo predominantemente un espíritu griego, si hay algo que Grecia inyectó aún en muchos cristianos hasta el día de hoy, es algo llamado razonamiento y humanismo. Nada es más peligroso que un pastor humanista. Nada es más peligroso que un pastor, un ministro con mente matemática. 1 más 1 es 2. Y lo que yo no entiendo, yo no lo creo. Y lo que yo no lo entiendo, no logro operar en ello. Es peligroso cuando usted no tiene conocimiento e inteligencia espiritual. Por eso dice Daniel 12:3 que son los entendidos, pero en cosas espirituales obviamente, los que van a resplandecer como el firmamento. Hay gente que no es entendida espiritualmente. Hay gente que tiene inteligencia para todo. Hay gente que es inteligente en ciencia, matemáticas. Hay gente que posee inteligencia emocional. Hay gente que tiene inteligencia para resolver una ecuación matemática. Existe hoy la inteligencia artificial. Pero hay algo que es más importante que todo, y es el conocimiento y la inteligencia espiritual. Usted viera hoy en el mundo cuántos pastores, líderes y ministros sufren a nivel personal, familiar, financiero, emocional, ministerial, sencillamente por no poseer conocimiento e inteligencia, sabiduría y revelación del Espíritu. Usted viera cuánta gente hoy está tratando de batallar lo espiritual humanamente, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. O lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne nunca ha resuelto un problema espiritual. Te lo vuelvo a decir, carne nunca ha podido resolver un solo problema espiritual, porque son dos esferas distintas, son dos dimensiones. La carne es un nivel, el espíritu es una dimensión. Ellas dos no pueden converger para resolver ni un solo asunto. Por eso hay cosas que tú vas a descubrir cuando yo veo pastores humanistas, pastores matemáticos, pastores que están tratando de hacer la obra espiritual carnalmente. Hay que tener mucho cuidado porque la obra de Dios no se puede hacer humanamente. La obra de Dios usted la tiene que hacer con inteligencia del Espíritu. Por eso hoy, cuando yo noto que hay líderes que quieren ser coach cristianos, emplear tácticas humanas para poder llevar adelante el ministerio, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está tratando de forzar principios humanos sobre esferas espirituales. Entonces hay gente tratando de resolver lo espiritual con inteligencia humana. Hay gente tratando de resolver lo ministerial con razonamientos y conceptos matemáticos. No resulta. Por eso usted tiene que manejar
un gran conocimiento, usted tiene que manejar una gran perspectiva espiritual de lo que está pasando a su alrededor. Esto es tan severo porque hay muchas personas que cada cierto tiempo pasan por algo y no se dan cuenta que es un ataque de una potestad. Te pongo el caso de un pastor. Un pastor es una autoridad espiritual. ¿Sabes quién lo va a buscar a él? Una autoridad espiritual también. A un pastor nunca lo ataca cualquier tipo de espíritu. ¿Por qué? Porque el pastor es una autoridad espiritual y las tinieblas le van a asignar también una autoridad espiritual que lo pueda afligir, que lo pueda atacar. Hay pastoras que piensan que cada cierto tiempo sufren una crisis emocional, una crisis mental, y no se dan cuenta que eso que están viviendo no es normal, es un ataque espiritual. Pero te acostumbraste. Entonces, como te falta discernimiento, te falta inteligencia, te falta comprensión en el espíritu, tú piensas que lo que estás pasando es hormonal. No es hormonal. Puede que algunas cosas sean por causa de tus hormonas, pero hay cosas que no son hormonales, son espirituales. Por eso dice Daniel, capítulo 10, dice así: dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Fíjate lo que hace una palabra, te genera un conflicto grande. Pero mira lo que tuvo Daniel. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Él se dio cuenta que este conflicto grande era por causa de la palabra y por entender que el conflicto era por causa de la palabra, también esto le desarrolló a él inteligencia para poder descifrar la visión que estaba teniendo. ¿Sabes lo que te va a dar ventaja sobre el enemigo en todo tiempo? Saber de dónde viene, conocer la fuente de tu conflicto. Conocer la fuente de dónde viene el ataque. Por eso hay mucha gente solamente tratando sus síntomas y nunca van a la causa. Quiero decirte que la causa de muchas cosas que tú vives hoy es porque no tienes discernimiento, inteligencia y comprensión de la operación del mundo espiritual. En estos días yo hice un retiro, fíjate. El día jueves era feriado aquí en Suecia. El jueves de la semana pasada, y me parece que fue 18. Hice un retiro y di 3 ministraciones. Estuve ministrando de las 9 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde, algo por allí. Pero yo toqué algunas cosas en el mundo espiritual. Entre aquello que estaba ministrando, las oraciones que estaba haciendo, las declaraciones que el Espíritu Santo me estaba impulsando a decir, palabras proféticas, yo supe, mientras yo ministraba, que yo estaba raspando y tocando algunas cosas delicadas en el mundo espiritual.
inmediatamente cuando estoy haciendo eso, yo tuve una sensación de prepararme para algún tipo de ataque y venganza de las tinieblas por causa de lo que estaba orando, declarando, porque se creó una ruptura dentro de las telas espirituales que Satanás teje sobre comunas. Pero yo percibí, algo toqué, algo acabo de penetrar, porque eso es lo que hace una autoridad espiritual, genera portales en lugares específicos para que un lugar común y corriente se pueda volver en un Betel, en una casa de Dios y en una puerta del cielo. Puerta es un portal. Las autoridades espirituales llamadas, ungidas y puestas por Dios crean justamente eso, puertas de Dios en el cielo y también manifestaciones aquí en la tierra. Pero yo dije, me preparo. Eso fue el jueves. El viernes aconteció algo y el sábado inmediatamente pasó otra cosa. Cuando yo vi lo que me pasa al otro día, día viernes, día sábado, como yo por el Espíritu logré discernir y Dios en su infinita gracia me permitió ver que estaba golpeando, raspando y rompiendo algo, me permitió por su gracia entender que me debería también preparar para algún tipo de ataque que el enemigo iba a tratar de desplegar contra mí. Cuando me pasa algo el día viernes y luego el día sábado, yo supe inmediatamente de dónde venía. Yo sabía que todo lo que yo estaba viviendo no era un ataque humano, no era natural, era netamente, totalmente espiritual. Con permiso. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Esta capacidad de poder leer de dónde, por qué y cómo. Esta capacidad de entender de dónde, por qué y cómo. Tú tienes que saber que los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas van a operar siempre en los hijos de desobediencia. Los desobedientes son los agentes del diablo que son usados para atacarte a ti. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe Satanás de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate que casi siempre que Satanás te quiere atacar, levanta algún rebelde contra ti para generar una situación. Por eso, los rebeldes fuera de la iglesia son peligrosos, pero los rebeldes dentro de un ministerio son más peligrosos.
Satanás tiene sus agentes en la tierra para atacar a los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los agentes del príncipe de la potestad del aire? Los rebeldes, los hijos de desobediencia. Satanás también tiene sus hijos. Recuerde que Satanás quiere copiar a todo aquello que ve en Dios. Si Dios es padre y tiene hijos, él también quiere ser padre y tener sus hijos. ¿Cuál es la característica de un hijo de Dios? Le da complacencia, felicidad al Padre. ¿Cuál es la característica de un hijo del príncipe de la potestad del aire de Satanás? Es una de sus características, es desobediencia. Siempre que venga un ataque contra ti, trata de leer a través de qué persona ese ataque se está levantando contra ti. No solamente debes ver a la persona. Efesios 6:12 ya lo dice. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No te fijes en el síntoma. Mira detrás de esa tela de carne y sangre que el enemigo está usando para que cuando golpees, no golpees humanamente, terrenalmente, sino que golpees con certeza y precisión, pero espiritualmente, aquello que lo está controlando. No sé si tú has visto a esta gente que maneja los títeres, no recuerdo ahora el nombre, esta gente que maneja títeres, cuerdas. El mundo espiritual funciona así. El mundo espiritual funciona algo parecido a eso. A ver si puedo hacer algo aquí. El mundo espiritual controla desde arriba, te va dominando, va controlando. Entonces usted ve a alguien aquí en la tierra y usted ataca esto, pero no entiende que el ataque viene de arriba, de una mano que mueve todas las cosas. Hay algo en el mundo espiritual moviendo todo en contra de ti. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no tiene sabiduría espiritual? Usted golpea lo que no hay que golpear. Usted ataca donde no hay que avanzar. Cuando usted no tiene inteligencia y sabiduría espiritual, ora equivocadamente, golpea erróneamente, se agota fácilmente, se desanima y se frustra con rapidez, porque te falta inteligencia espiritual. Una de las grandes señales de que tú no eres sabio, inteligente espiritualmente, distracción, agotamiento, frustración, desánimo. Porque te falta discernimiento. Como no entiendes tu tiempo, como no entiendes tu pelea, como no sabes dónde tienes que golpear, como no entiendes la perfecta voluntad de Dios para ti ahora, andas haciendo todo espiritualmente en la carne. Hay gente haciendo trabajos espirituales, pero carnalmente. ¿Sabía usted que usted puede evangelizar carnalmente? Yo he visto gente que evangeliza todo el día y reparte tratados. Te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia. Está haciendo algo espiritual, entre comillas, pero humanamente. Y después está la persona que a la hora de evangelizar es preciso y certero y escucha la voz de Dios que le dice: acércate a esa mujer, acércate a ese hombre, dile esta palabra. Ese día le da esa palabra, la persona se quebranta, la persona recibe al Señor. A través de esa persona llega la familia, a través de esa familia llegan 5 familias más. Y cuando un trabajo espiritual se hace en el espíritu,
los efectos, los resultados, el fruto es totalmente distinto. Usted puede hacer cosas espirituales humanamente y es ahí donde te desgastas, es ahí donde te desanimas, es ahí donde te agotas. Por eso usted tiene que aprender a operar no en la carne, sino en el espíritu. Porque en el espíritu, ¿cómo usted sabe que está en el espíritu? En el espíritu usted nunca es ambiguo. En el espíritu usted nunca es general. En el espíritu usted siempre es preciso, perfecto y quirúrgico en todo lo que hace. Usted es certero. En el espíritu, humanamente, usted golpea el aire, golpea por aquí, golpea por allá y a lo mejor le da, de vez en cuando le da. Cuando usted anda en el espíritu, usted nunca golpea el aire. Usted es certero, usted es preciso y usted es perfecto en cada golpe. Es necesario, es determinante el conocimiento de lo que estoy viviendo. ¿Por qué lo estoy pasando? ¿Por qué me está aconteciendo? Por eso Pablo ora. Y esta es la oración que yo creo que hago todos los días. Pablo ora y le dice al Señor, orando por los efesios: y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Fíjate, hay un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué necesitamos alumbrar los ojos? Porque vivimos en un sistema oscuro. ¿Por qué necesitamos alumbrar los ojos de la mente como dos focos? Porque vivimos en un sistema de tinieblas. Y el único en este sistema oscuro que va a tener victoria, avance, es aquel que opere con estos dos focos. ¿Ha visto que los autos tienen principalmente dos focos para moverse en la noche? Los dos focos de la iglesia se llama un foco espíritu de sabiduría, segundo foco espíritu de revelación. ¿Alguna vez usted manejó en la noche solo con un foco? ¿Ha tratado usted de manejar en la noche oscuridad total sin luz? ¿Ha tratado de hacerlo? No se puede. Lo ha hecho con un foco, se logra, pero cuesta. Se necesitan los dos focos. Y los dos focos de la iglesia para poder ser certero es espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Dice Efesios capítulo 5, dice el verso 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La gente necia es la gente que trata de hacer lo espiritual humanamente. La gente necia es la que trata de operar en el reino de Dios carnalmente. No andes como necio, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, imprudentes. Mira la palabra que va a usar acá, la misma palabra que usa Daniel en el capítulo 12, verso 3, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos de cuál sea la voluntad. Hay que ser entendido. Por eso usted puede tomar todas las pastillas antidepresivas. Usted solamente va a lidiar con el síntoma. Hay una causa. Usted puede ir al psicólogo. Usted puede tratar de resolver situaciones en la iglesia. Usted puede dar consejería como pastor, como ministro, carnalmente. Y el problema va a seguir. Usted puede aconsejar en la carne. Usted puede servir en la carne. Usted puede hasta orar en la carne. Usted no sabe cuántas oraciones carnales, humanas, me ha tocado oír. Por eso es muy importante uno saber operar y caminar en el Espíritu. No voy a alcanzar a darte todo lo que quería hoy porque el tiempo se me fue y recién me doy cuenta que son las 5:25, pensé que eran las 5. Pero quiero cerrar con esto. Dice el verso, capítulo 3 de Santiago, verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Está hablando aquí de la sabiduría que no es de Dios. Aquí el apóstol va a hablar de una sabiduría que no es divina. Dice, porque esta sabiduría, hablando de la humana, de la que no es divina, no es la que desciende de lo alto, sino, fíjate, sino terrenal, animal y diabólica. Existen tres esferas de sabiduría no divina. Dice que hay una terrenal, hay una animal y hay una sabiduría diabólica. Imagínate alguien tratando de tener victoria con sabiduría terrenal. Imagínate a alguien tratando de tener triunfo con sabiduría animal. Hay muchas cosas muy buenas que son humanas. Por eso el árbol del que el hombre no debía comer no se llamaba el árbol de Satanás. El árbol del cual el hombre no debía comer se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol que el hombre no debía comer no se llamaba mundo,
no se llamaba pecado, no se llamaba cocaína, no se llamaba pornografía. El árbol que el hombre del cual no debía comer se llamaba así, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese árbol había conocimiento de la física, de la ciencia. Habían conocimientos buenos en ese árbol. ¿Sabías que en el árbol del conocimiento del bien y del mal había conocimiento bueno? Sabiduría buena. ¿Por qué Dios no quería que el hombre tuviera acceso a conocimiento bueno? Porque muchas veces aún el conocimiento humano bueno puede ser un estorbo para la sabiduría eterna y divina. Porque el conocimiento de lo bueno y lo malo a veces mata, no a veces, siempre mata, aunque sea un conocimiento bueno. Pero el otro árbol se llamaba el árbol de la vida. Hay mucha gente tratando de hacer la obra de Dios desde el árbol equivocado. Hay gente tratando de hacer el ministerio con conocimiento humano, con un conocimiento bueno, con estrategias humanas. ¿En qué cabeza cabe tomar una ciudad 6 días dando una vuelta en silencio y el séptimo día dando 7 vueltas y un grito y conquistar una ciudad así? ¿En qué cabeza cabe? Humanamente, en el conocimiento del bien y del mal, esa estrategia no existe. En el conocimiento, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso no existe. En el árbol del conocimiento del bien y del mal, no cabe la ecuación, es imposible la ecuación 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces, para alimentar 15.000 personas. Esa ecuación, tú no puedes tratar de manifestar un milagro de esa magnitud, desde esa proporción, teniendo en tu mente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay mucha gente buena solamente teniendo resultados humanos. Pero para tener resultados divinos, usted tiene que operar desde otro árbol, el árbol de la vida, que es el árbol de la sabiduría, es el árbol de la revelación, es el árbol de la vida de Dios, es el árbol de la inteligencia espiritual, es el árbol que opera en otra dimensión. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene la raíz en la tierra. Wow. Y voy a sacar un tema de esto, yo creo, pero termino acá. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene la raíz en la tierra. El árbol de la vida tenía la raíz en el cielo. Son 2 esferas, son 2 ambientes, son 2 niveles totalmente diferentes. No trates de resolver lo divino, lo espiritual, humana y carnalmente. Que el Señor te dé sabiduría, inteligencia en estos días para que sepas operar en el espíritu, para que sepas hacer las cosas no a tu manera, sino a la manera de Dios. Padre, bendigo cada persona conectada en este día, cada pastor, cada ministro, cada discípulo, cada apóstol, cada profeta, cada hombre y mujer de Dios en las naciones. Te bendigo. Declaro que hoy tú recibes, si lo anhelas, inteligencia, sabiduría. Hoy hago la oración del apóstol Pablo sobre nosotros. Señor, te pido
espíritu de sabiduría y de conocimiento. Gracias, papá, porque hoy se nos abre un mundo. Hoy se nos caen vendas. Hoy se nos abre el espíritu. Hoy recibimos revelación para poder caminar en tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, porque no seremos ciegos. Andaremos en luz, andaremos en sabiduría, no en aquella que es terrenal, animal y mucho menos diabólica. Andaremos en la sabiduría que viene de arriba, aquella que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, te bendigo en este día, ten un día bendecido, en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios contigo. Nos vemos. Bendiciones.